Un feroz conflicto arrasa Somalia. Las fuerzas especiales de Estados Unidos se han sumergido en una crisis humanitaria devastadora, que le ha brindado una gran oportunidad a los señores de la guerra locales para apoderarse de Mogadiscio, la capital del país. Entre ellos, el infame Mohamed Farah Aidid. La ciudad arde. El caos inminente se puede percibir en el aire. De pronto, 160 soldados de élite norteamericanos son acorralados por la movilización de 4.000 combatientes leales al temible líder. Mientras los helicópteros sobrevuelan, intentando asegurar una retirada, los soldados del tío Sam se ven forzados a luchar contra un enemigo que conoce cada rincón de la ciudad y se encuentra sediento de su sangre. En este nuevo video de Mundo Bélico conoceremos la sangrienta batalla de Mogadiscio, un intenso enfrentamiento que acabó con la vida de casi 20 soldados estadounidenses y causó la baja de 500 guerreros somalíes. Asegura tu casco y acompáñanos a descubrir todo acerca de este salvaje episodio. Comencemos. 3 de octubre de 1993. La capital de Somalia, Mogadiscio, se mostraba devastada por los años de guerra civil. Las agobiantes oleadas de calor no eran nada comparado al fuego que hacía arder las calles. Un laberinto de escombros, edificios derruidos y barreras improvisadas se encargaban de terminar de dar forma a una postal siniestra. Desde lo alto, los helicópteros Black Hawk estadounidenses se deslizaban por el aire como depredadores en busca de su presa, proyectando su amenazante sombra sobre una ciudad que pronto se sumergiría en una nueva vorágine de violencia, nunca antes vista. Los soldados a bordo pertenecían a las fuerzas de élite norteamericanas, la letal Delta Force y los feroces Rangers del ejército. Ambas unidades especiales se encuentran altamente preparadas, acostumbradas a un exigente entrenamiento que los vuelve implacables en diferentes operaciones de acción directa. Suelen ser desplegados en escenarios donde deben enfrentar objetivos fuertemente armados y misiones de contraterrorismo, siempre con una gran eficacia y altos niveles de éxito. No obstante, esta vez se encontrarán con un enorme desafío. Todos viajaban en las aeronaves en silencio, revisando sus armas, ajustando sus chalecos antibalas y observando a través de las pequeñas ventanillas. Estudiaban cada centímetro de la capital, mientras aguardaban su momento. Sabían que esas calles pronto se transformarían en un verdadero campo de batalla. En la región se encontraban dos de los principales lugartenientes del despiadado señor de la guerra somalí, Mohamed Farah Aidid. Este hombre se encontraba a cargo de uno de los grupos que se enfrentaban por el control del país. Estos habían desafiado a las Naciones Unidas y al país del norte, que intervenía para contrarrestar la devastadora situación de Somalia. Como resultado, los lugartenientes desataron una escalada de violencia que se había cobrado cientos de vidas. La misión de las fuerzas de élite era clara: capturarlos a cualquier costo. Somalia has always been clan warfare. The different clans were trying to compete to own Somalia. Well, one of the ways you could do that was to own the supplies that are now coming in to feed the famine. Aidid and his clan started to hit some of the UN supply lines trying to take these goods. They ended up slaughtering a bunch of Pakis, part of the UN process. After killing the Pakis and the UN force
Task Force Ranger was formed, trained specifically to go after a deal. La acción debía ser inminente. La planificación de la operación parecía impecable. Una de esas misiones que las fuerzas especiales habían llevado a cabo una y otra vez, calculada al milímetro y siempre con éxito. Pero el enemigo no era un ejército convencional. Se trataba de una mezcla caótica de milicias armadas, civiles rabiosos y guerrilleros veteranos que conocían cada rincón de Mogadiscio. Ese conocimiento y el dominio del terreno obtenido de su papel en la guerra civil del país sería su mayor ventaja frente a las tropas estadounidenses. Pasadas las 15:30 de aquel 3 de octubre de 1993, los helicópteros se lanzaron al descenso, envolviendo a la ciudad en un enorme rugido. Las cuerdas se desplegaron desde las aeronaves y los soldados comenzaron a deslizarse hacia el suelo. En menos de un minuto, las tropas ya estaban en posición, rodeando el edificio donde se creía que los objetivos estaban reunidos. Very orchestrated and very rehearsed. Kick the rope out and then everybody just starts going. And it's a very fast and very efficient way to get people out. We just came out of nowhere and dropped into the city. And it was almost that calm before the storm. Los Delta entraron al edificio. Avanzaron por el lugar, moviéndose con la precisión y el sigilo de depredadores entrenados. Nadie parecía notar su presencia. Cuando finalmente encontraron a los hombres de Aidid, lanzaron una granada de humo. Se generó una confusión entre los dos lugartenientes sorprendidos y ese fue el instante para actuar. Los estadounidenses se abalanzaron sobre ellos y en cuestión de minutos abandonaron el edificio con sus objetivos bajo custodia. Afuera todo seguía tan tranquilo como antes. Era un éxito rotundo. It was pretty simple. To get in, capture the targets, and to get out. If the leadership of the country said, this is what we want you guys to go do, that's what I wanted to go do. We were certainly mentally prepared for it, and we were certainly ready for whatever that they could throw at us. We went where we wanted to go, and there wasn't anyone there that could tell us or make us do otherwise. La preparación había sido excelente. El convencimiento de los soldados los había llevado a lograr su objetivo en pocos minutos, y todo parecía estar listo para una celebración. Pero entonces algo cambió. Desde las calles circundantes, el eco del primer disparo resonó entre las ruinas de las edificaciones. De pronto, aquel sonido aislado se convirtió en una andanada de balas que atravesó la quietud de la tarde como una ráfaga de metal. Los milicianos somalíes, que hasta ese momento parecían ausentes, salieron de la nada, emergiendo de las sombras y de callejones como un enjambre de abejas furiosas. El fuego era intenso y desordenado, pero eso solo lo volvía aún más peligroso. El ataque llegaba desde todas las direcciones. Los Rangers, desplegados en las calles como fuerza de cobertura, se encontraron inmediatamente bajo una cortina de proyectiles inimaginable. Las balas de los fusiles AK-47 silbaban a su alrededor, golpeando los muros y destrozando los vehículos que se habían utilizado para bloquear las diferentes rutas de acceso a la zona objetivo. Los soldados estadounidenses respondieron con su propio fuego, pero pronto quedó claro que se enfrentaban a un grupo mucho más numeroso de lo que habían anticipado. Una fuerza compuesta inicialmente por 160 tropas de élite norteamericanas se encontró con la embestida de alrededor de 4,000 combatientes enemigos. Los helicópteros MH-6 Little Bird, asignados a la misión, comenzaron a lanzar ráfagas de cohetes y disparos de ametralladora para intentar dispersar a los atacantes. Sin embargo, los milicianos somalíes no estaban dispuestos a ceder. Cada bala lanzada desde los cielos era respondida con una nueva oleada de disparos desde tejados, ventanas y callejones. Las calles de Mogadiscio, normalmente llenas de vida, se convirtieron en un campo de batalla donde la muerte rondaba en cada esquina y apenas comenzaba.
El momento de quiebre estaba a punto de llegar. Every second the Americans spend in the danger zone gives the Somalis time to bring in more militiamen. And they have a lethal surprise for Task Force Ranger. El primer golpe mortal llegó a las 16:20, casi una hora después de haber comenzado la operación. Un misil RPG disparado desde las calles hacia las alturas trazó una espiral mortífera, directo hacia uno de los helicópteros norteamericanos. En este caso, se trataba de una de las unidades más emblemáticas de la fuerza. Un Black Hawk, designado por su tripulación como Super 61. El impacto fue inmediato y devastador. El rotor se detuvo y la aeronave empezó a caer sin control. Un monstruo de acero estaba perdiendo su batalla contra la gravedad. La tripulación y los soldados a bordo apenas tuvieron tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, se estrellaron contra el piso en el corazón de Mogadiscio, que para ese entonces ya se encontraba envuelto en una nube de humo y polvo. What you see is chaos, and you see confusion, and that was real. That was the day. The whole time we were there, I always thought that there's a law of probability that if they shoot enough rockets, they're going to shoot a helicopter down. I heard it on the radio before I saw the aircraft. We've been hit, and then some more followed up with bird down, bird down, bird down. El impacto fue brutal y el caos se intensificó. Las fuerzas en tierra sabían que debían llegar hasta los restos del helicóptero, rescatar a los supervivientes y establecer un perímetro defensivo. Pero cada metro que avanzaban hacia el objetivo era un desafío mortal. Los milicianos somalíes no dejaban de lanzar feroces asaltos a las distintas posiciones estadounidenses, aprovechando el gran número de atacantes con disparos provenientes de todas direcciones. Los francotiradores, ocultos entre las ruinas, seleccionaban cuidadosamente sus blancos, derribando a los soldados uno por uno. El sargento Dominic Pila, un joven soldado de los Rangers, se desplazaba con su escuadrón por una calle angosta, sin saber que estaba en la mira de un sanguinario sniper. El enemigo aguardaba con su dedo en el gatillo, esperando el momento oportuno. Un disparo certero alcanzó a Pila en la cabeza. Su muerte fue rápida, pero el impacto emocional en sus compañeros fue devastador. Fueron apenas segundos, pero el silencio que se generó en medio del caos pareció una eternidad. De todas maneras, no había tiempo para llorar la pérdida. La batalla estaba lejos de terminar. Las tropas debían llegar cuanto antes al lugar del accidente. Si bien los pilotos habían fallecido, aún quedaba parte de la tripulación con vida. Heridos de gravedad, intentaban resistir bajo el fuego enemigo, esperando la llegada de refuerzos que avanzaban lentamente. Los soldados buscaban abrirse paso poco a poco entre las milicias somalíes, con feroces ráfagas de fuego que allanaron el camino y dejaron las calles repletas de cadáveres. Finalmente, a las 16:40 consiguieron llegar al área para brindar asistencia. Justo en ese momento en el que los estadounidenses creían que las cosas no podían empeorar, llegó el segundo gran golpe. Mientras los soldados se esforzaban por crear un perímetro alrededor del helicóptero caído, otro misil RPG trazó una trayectoria letal en el cielo. Esta vez el objetivo era Super 64, un nuevo Black Hawk que patrullaba sobre la zona y comenzó una violenta caída. Al igual que su predecesor, había sido alcanzado de lleno por el impacto, y en un segundo, el descenso en espiral lo convirtió en otro protagonista de las ruinas de Mogadiscio. El impacto fue igual de devastador, pero esta vez la situación era aún más desesperada. 2 helicópteros derribados, decenas de soldados atrapados en medio de un enjambre de enemigos, y cada minuto que pasaba traía más y más milicianos somalíes al campo de batalla. Las tropas estadounidenses, diseñadas para incursiones rápidas y precisas, estaban ahora en medio de una guerra de desgaste a la cual no estaban acostumbradas.
el terreno era sumamente hostil y no existía la posibilidad de ser apoyados por refuerzos inmediatos. El caos se había apoderado de la operación. Los helicópteros Little Bird seguían lanzando ataques desde las alturas, pero cada misil y cada bala solo lograba retrasar lo inevitable. Los combatientes somalíes seguían llegando, como una marea imparable. Las calles de la capital, estrechas y sinuosas, se habían transformado en trampas mortales, donde los soldados norteamericanos eran cazados como presas indefensas. Los comandos estadounidenses en tierra se enfrentaban a una lucha sin cuartel. La estrategia original de la operación se había desmoronado por completo. Los soldados, divididos en pequeños grupos, intentaban desesperadamente defender a sus compañeros heridos y asegurar las posiciones donde habían caído los helicópteros. A pesar de ello, el heroísmo no estuvo ausente entre las filas norteamericanas, que en una clara desventaja numérica continuaban arriesgándose por sus colegas. Uno de los momentos más impresionantes de la batalla ocurrió cuando dos francotiradores de la Delta Force, llamados Gary Gordon y Randy Shugart, solicitaron ser insertados en el sitio del segundo Black Hawk derribado. El lugar estaba completamente rodeado de milicianos somalíes, pero sabían que la tripulación de la aeronave no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir sin apoyo en tierra. Más allá de las advertencias de sus superiores, Gordon y Shugart insistieron. Los soldados fueron insertados en el lugar del accidente por medio de otro helicóptero, sabiendo que probablemente no saldrían con vida. Armados con rifles de francotirador y un suministro limitado de munición, defendieron al gigante caído y a sus ocupantes. Durante horas lograron mantener bajo control a decenas de atacantes. Cuando notaron que sus balas se estaban acabando, fueron conscientes de que el final se acercaba. Pero no les importó. Continuaron disparando sin cesar. Cada enemigo que caía era una victoria crucial. Los últimos proyectiles salieron despedidos solo un instante antes de que fueran abatidos. Su sacrificio fue una demostración del coraje y la determinación de las fuerzas especiales estadounidenses en aquel momento de máxima tensión, y en el futuro les valió el reconocimiento de la Medalla de Honor póstuma. Al margen del acto heroico de estos Delta, la lucha continuaba. Cada paso que daban los norteamericanos era recibido por una tormenta de balas. Las bajas aumentaban. Soldados heridos, con el rostro cubierto de sangre, seguían avanzando, sabiendo que retirarse no era una opción. A medida que pasaban las horas, el suministro de munición estadounidense disminuía rápidamente. La situación se volvió crítica, ya que los milicianos no se detenían. Las calles seguían siendo un campo de batalla, con disparos y explosiones iluminando la ciudad. Finalmente, varios vehículos blindados llegaron a la escena. Habían sido enviados para la extracción, pero el desafío que enfrentaban era tan grande como el de las tropas desplegadas desde hacía horas. Los convoys de rescate intentaban abrirse paso a paso por las calles estrechas, pero cada bloque era una nueva emboscada. Los RPGs y granadas somalíes los golpeaban, mientras los soldados en el interior de los vehículos disparaban frenéticamente por las pequeñas ranuras. El caos era palpable. Los heridos gritaban de dolor, mientras los médicos de combate hacían todo lo posible por detener las hemorragias y evitar la muerte. La tensión era insostenible. Todos sabían que estaban luchando una batalla cuesta arriba, en una ciudad que parecía haberlos envuelto en sus entrañas. No obstante, cuando parecía que no habría escapatoria, un nuevo convoy logró abrir un corredor hacia las posiciones estadounidenses.
Se trataba de una fuerza de la ONU, compuesta por tropas pakistaníes y malasias. Esto fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Los combatientes heridos y exhaustos fueron evacuados, muchos de ellos al borde del colapso. Poco a poco, el sonido de disparos se fue apagando. Los últimos se escucharon cuando la mañana del 4 de octubre de 1993 mostró los primeros destellos de sol. Al concluir la batalla, Mogadiscio era un escenario de muerte y destrucción. Las calles estaban salpicadas de escombros, vehículos destrozados y cadáveres, tanto de somalíes como de estadounidenses. La misión, que debía haber durado apenas 60 minutos, se había convertido en una pesadilla de casi 18 horas de combate brutal. El costo fue devastador. Un total de 18 soldados norteamericanos habían muerto y más de 70 estaban heridos. Sin embargo, sus enemigos también pagaron un alto precio. Se calcula que unos 500 milicianos fallecieron en el campo, mientras que cerca de 3.000 terminaron con heridas de diferente gravedad. Para Estados Unidos, la batalla de Mogadiscio fue un punto de inflexión. Las imágenes de tropas asesinadas siendo arrastradas por las calles por multitudes furiosas provocaron una oleada de indignación. La intervención militar en Somalia fue rápidamente reconsiderada, y en cuestión de meses, las fuerzas norteamericanas fueron retiradas del país. Por su parte, el enfrentamiento también dejó cicatrices profundas en la capital africana. La ciudad, que ya estaba desgarrada por la guerra civil, continuó hundiéndose en la violencia. Mohamed Farah Aidid, aunque debilitado por la operación, seguía siendo una figura de poder. Y el letal conflicto continuaría con nuevas facciones luchando por el control de una nación devastada. Ahora sí, luego de haber conocido la historia detrás del letal combate en el que 2 Black Hawk fueron derribados, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video de Mundo Bélico.